Eh, Así que eso, pues, chiquillos. A ver, ya. A ver, chiquillos. A ver, Isidora, déjame abrir el chat. Déjame ver, Isi, que no alcanzo a ver como tu comentario. ¿Estás allí todavía o no? A ver. Deme un minutito, chiquillos, que su compañera me escribió y, y allí están los monitos los que habíamos hablado el otro día. Ver más. No, parece que el comentario de Camila no lo logro. Por eso voy a dejar de todas formas el chat abierto, Camila, por si acaso. ¿Sí? A ver, chiquillos y a ver, chiquillas, vamos a ir retomando un poco lo que es condicionamiento clásico. A todo esto están muy agotados, chiquillos, muy agotadas con este a fin de año. ¿Cómo han estado? Bien, profe, dentro de todo, yo por lo menos. Bien. Perfecto, perfecto, mi estimado Tomás. Además que, bueno, en la medida en que vayas participando también y tus compañeros también quizás se puedan eh, también activar, entendiendo que para algunos es más difícil, pero sin duda que vamos a hacer como una clase como más dinámica. Mm, Eh, entonces, en esa lógica, como siempre lo hago, voy a empezar a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que es lo que es de condicionamiento clásico. Así que, no sé si tú, Tomás, si es que estás conectado todavía allí, ¿tienes alguna duda o no te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? Si no te acuerdas, no te preocupes, no hay problema con eso. no, la verdad no me acuerdo. Estuve repasando unas clases que se me dieron y no tendría que volver a ver la clase o buscar mi cuaderno que tengan unas anotaciones. Ya, pero ojo, no te preocupes porque, como les decía en la clase, llevo harto años con la materia de condicionamiento clásico y Mm. aprendizaje, digamos, en general. Y siempre condicionamiento clásico como que tiende a costar un poco más, no tan solo el recordarlo, sino que también el tener claras algunas cositas. Entonces, voy a partir de nuevo como con el esquema con el que nosotros vamos a ir trabajando, es el que aparece acá. Así que si alguien más quiere como preguntar algo, puede activar su micrófono. Tomás, si quieres activar tu micrófono, no hay problema. Espérame un momentito, la alergia. Espérame un poco. Ya, muchachos, he vuelto. Voy a esperar que me haga efecto el antihistamínico. Pero miren, voy a aprovechar mi ejemplo con el tema del antihistamínico, que puede servir mucho también como para de condicionamiento clásico. Voy a partir, por cierto, por lo más básico. A ver, muchachos, el condicionamiento clásico proviene, digamos, como de una situación experimental que es la que desarrolló Iván Pavlov, ya casi uno podría decir el siglo pasado, donde él tomó eh, el experimento que había desarrollado otro investigador de nombre Edwin Tweetmeyer, pero que por diferentes motivos no lo desarrolló más, ¿ya? Edwin Tweetmeyer lo que hacía era que lograba condicionar la respuesta del reflejo rotuliano, que es el reflejo que está en la rodilla, que permite que uno pueda patear rápidamente. Es ahí que por eso podemos pegar patadas muy fuertes. Entonces, bajo esa lógica, eh, lo que hacía Edwin Tweetmeyer era que hacía sonar primero un metrónomo, un instrumento que ocupan muchas veces los músicos para calcular los tiempos, así, que tiene este sonido que va marcando los tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así. Y por lo tanto, las personas cuando empezaban a asociar, en este caso, el sonido del metrónomo con la respuesta
en este caso, de mover la pierna. Claro, después las personas solamente bastaba con que pudieran escuchar, ¿ya? El sonido del metrónomo como para que se pudiera producir el movimiento del reflejo rotuliano sin la necesidad de activar el reflejo, en este caso de la rótula. Por lo tanto, ese hallazgo experimental desarrollado por Tweedmeyer lo tomó Pavlov y Pavlov lo empezó a sistematizar, lo empezó a estudiar mucho, ¿ya? Entonces, ¿dónde viene la gracia del tema del condicionamiento clásico? Que como ustedes ven allí, pueden ver, aparecen diferentes terminologías, ¿ya? Lo que es el estímulo incondicionado, el reflejo incondicionado, que como le denominaba Pablo, hoy día es denominada respuesta incondicionada, ¿ya? Porque no todas las acciones están mediadas por reflejos, por si acaso. Por eso se habla de respuesta, la cual también, por cierto, incluye los reflejos. Aparece también el estímulo neutro, el estímulo condicionado y la respuesta o reflejo condicionado. Miren, si ustedes se fijan en lo que aparece acá expuesto, el EC no aparece a la misma altura del estímulo incondicionado. No sé, es como que es como que aparece como un trapecio. No sé si ustedes se acuerdan de geometría, cuando el trapecio tenía una base más larga que la parte más. Entonces, esto tiene que ver con que para que se produzca aprendizaje y condicionamiento clásico, que ya voy a ir para allá, el estímulo neutro y el estímulo condicionado siempre tienen que ir antes del estímulo incondicionado. Siempre tienen que ir, ¿ya? Por eso aparece como un poco más tirado para el lado izquierdo, como que apareciera antes, ¿ya? Por eso como esa cosa como en diagonal, ¿ya? No, y no es tan perpendicular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, una de las cosas que se plantea y que lo que fue parte de la propuesta de Pavlov era que hay estímulos incondicionados y respuestas incondicionadas que ya vienen conectados desde el nacimiento, vienen dados de forma innata. Vale decir, el reflejo rotuliano, por ejemplo, se activa por un determinado golpe. Y no es que esto se tenga que aprender, sino que viene. Así como también si a uno le soplan el ojito o uno, por ejemplo, le entra una pequeña basurita, lo más probable es que uno va a tender a pestañear, ¿ya? Así como también hay reflejos como, por ejemplo, el reflejo para vomitar, ¿sí? Que querámoslo o no, si el cuerpo quiere eliminar algo, lo va a hacer. No va a haber mucho problema al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta conexión que viene dada, aquí todavía no hay condicionamiento clásico, chiquillos. Todavía no hay. ¿Sí? ¿Cuándo hay condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico se produce cuando yo quiero que otro estímulo, como por ejemplo un estímulo neutro, tenga la capacidad o adquiera la propiedad, o dicho de otra forma, también pueda provocar una respuesta. Aquí es donde comienza el condicionamiento clásico. Aquí entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Aquí es donde se empieza a generar la asociación. Entonces, en la medida en que yo presento estos estímulos de forma frecuente, los voy pareando, los voy presentando siempre juntos, siempre juntos, siempre juntos. La cosa está en que si yo quiero ver si es que este estímulo neutro logró, en este caso, ser pareado con el estímulo incondicionado, tengo que presentar solo el estímulo neutro, solito, solito, solito. Si no hay respuesta, uno va a decir que por lo tanto no hay condicionamiento clásico todavía. Pero en cambio, si uno coloca este estímulo neutro y se produce una respuesta, ¿ya? Uno no coloca el estímulo incondicionado por si acaso, en esta etapa de prueba, de ensayo, de test. Entonces, cuando uno, por lo tanto, parea de forma constante el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, si quiero ver si el neutro ha tenido la posibilidad de producir respuesta condicionada, si yo presento el estímulo neutro solo y se produce la respuesta, yo allí voy a decir entonces que el estímulo neutro ya no es un estímulo neutro, sino que es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque es capaz de producir una respuesta. Y este S ahora, que es capaz de producir la respuesta, lo hace sin que el EI aparezca. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Me van entendiendo de a poco? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, miren, chiquillos,
lo más probable es que la respuesta de, digamos, de alergia del profesor Bascuñán tenga que ver por cosas biológicas. Vale decir, con una predisposición a desarrollar alergia, como muchos de ustedes y muchas de ustedes. Eh, entonces, hay una predisposición biológica, ¿se entiende? Por lo tanto, todas estas cosas que son como las pelucitas blancas que digamos que van, no sé si botando, eliminando, pero que salen de los plátanos orientales, de estos árboles, la cosa es que, claro, claro, allí estas pelucitas blancas, por lo tanto, para uno, mientras van a ser, y les va a dar lo mismo, van a ser un estímulo neutro porque en el fondo no hay ningún tipo de respuesta. Eh, y si es que, digamos, como una pelusa blanca, ¿no? En cambio, por ejemplo, para los que somos alérgicos, para nosotros, en este caso, los alérgicos, la pelucita va a ser el estímulo incondicionado. O sea, donde uno vea pelusa, lo más probable es que uno se va a poner a estornudar, ¿ya? Y eso tiene que ver, obviamente, con que existe una conexión innata, como diría Pavlov. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tomamos en cuenta que estas pelucitas no salen ni en otoño, ni en invierno, ni en verano, sino que salen en primavera, por lo tanto, lo más probable es que si yo escucho la palabra primavera, lo más probable es que yo inmediatamente recuerde el tema de las alergias, más que si me enamoro o no me enamoro, o en su defecto ya más complejo, cuando la gente en primavera tiene más posibilidad de pensar en suicidio, digamos, o tener ideación suicida. Eso tiende a suceder, tiende a pasar. Entonces, en esta lógica, el condicionamiento clásico se va dando acá, en lo que es cuando el estímulo neutro, en este caso primavera, que no tendría por qué producir una reacción como de alerta de que vienen las alergias, pero sin embargo, si aparece la palabra primavera o la experiencia de la primavera y aparecen las pelucitas blancas y yo me pongo a estornudar, aparece la primavera, aparecen las pelucitas blancas y me pongo a estornudar, lo más probable, por lo tanto, es que en esta etapa, el escuchar la palabra, en este caso primavera, me va a producir una determinada respuesta condicionada. No necesariamente los estornudo, pero sí al menos de una cosa de mayor alerta o mayor alarma. No sé si se va entendiendo, chiquillos. Sí, profe, yo lo no sé. Gracias, Tomás. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha, no? Ah, también ¿Se andáis con escucha bien? alergia. También andas con Sí, alergia. sí, para mí dice primavera y está el cual, así No, como... y es así. Entonces, el tema del condicionamiento clásico, por lo tanto, se produce en esta etapa, cuando el estímulo neutro se asocia con el estímulo incondicionado. Ahora, cuando yo les comentaba la clase pasada de que el aprender a reconocer estas asociaciones nos permite coordinarnos de mejor forma, siendo que, ojo, yo ya me tomé mi antihistamínico, pero creo que me voy a tener que tomar otro otro de nuevo. Pero la cosa es que, por ejemplo, a donde yo voy en esta etapa, yo me llevo mis antihistamínicos y me llevo mi inhalador. ¿Sí? Lo llevo, lo ando trayendo, porque claro, ya saber de primavera y el de tener que salir ya me da una señal respecto de que es probable que tenga algún tipo de respuesta alérgica y por lo tanto es mejor andar prevenido. Y por lo tanto, siempre en el banano ando con unas pastillas así como también para en este caso, el inhalador. Otro ejemplo podemos ver en el caso, los que somos alérgicos, a veces también somos algo alérgicos a las caspas de los gatos o a los perritos, hacerles cariño mucho rato a un gato o a un perro. En general, a mí me pasa más con los gatos que con los perros. Pero la cosa es que, claro, en algún momento, cuando yo iba a casas de amigos, cuando era chico, y tenían gato, todavía me acuerdo de unos grandes amigos que tenían un gato, una gata, la Poli. Y resulta que, claro, yo iba para allá y me ponía a estornudar todo el rato. Todo el rato estaba estornudando. En esa época yo todavía no sabía si era alérgico o no. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, claro, producto de empezar, bueno, obviamente además de los exámenes, porque que revelaron que existía una correlación directa entre gato y estornudo. La cosa es que, por lo tanto, lo que para mí era algo muy trivial,
o parecer un gato, en realidad biológicamente no lo es, porque el estar cerca de un gato, tarde o temprano me va a hacer estornudar. Conozco casos más complejos de gente que se tiene que ir, que desarrolla crisis obstructivas importantes, y en otros casos no, pues hay gente que es feliz con 4 gatos. Es feliz, es feliz, es feliz, es feliz. Lo cual, por cierto, admiro profundamente. Entonces, bajo esta lógica, claro, la palabra gato, por lo tanto, en sí no tiene, para alguien que no tenga alergia, es un estímulo neutro. Como un gato, qué buena onda, y vamos a jugar con el gato, qué sé yo, me encantan los misifus cuando juegan con las madejas de lana, qué sé yo, cuando cazan pajaritos y los dejan en la cama de los dueños o de los amos como una ofrenda de comida, con un profundo sentimiento de cariño, por cierto. Lo cierto es que, claro, en cambio para los que somos alérgicos, la palabra gato ya nos da una señal de que lo más probable es que vamos a terminar estornudando, ya, o con mucha alergia. Por lo tanto, la palabra gato ya de por sí, para la gente que es alérgica, ya genera algún tipo de respuesta. Como les digo, ya sea de alerta, en algunos se les da una pequeña picazón en la nariz, ¿sí? O bien de frentón hay gente que donde hay gatos no va. Yo tengo un primo que, que no puede ir, o sea, le gustaría ir, pero no puede ir porque desarrolla crisis obstructiva importante, muy, muy, muy significativa. Entonces, bajo esta lógica, el condicionamiento clásico entonces se da acá entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Allí es donde se empieza a dar la asociación, allí es donde se empieza a producir, por lo tanto, la variación para que este estímulo neutro entonces se transforme en un estímulo condicionado, ¿ya? Y la gracia, por lo tanto, del estímulo condicionado, cuando ya es un S, ya de a poco yo les voy a ir diciendo no el nombre completo, sino que solamente las siglas, ¿ya? Entonces, la idea está en que el EC, cuando ya en este caso es un estímulo condicionado, es cuando ustedes lo presentan por sí mismo y ya aparece una respuesta condicionada. Voy a dar otro ejemplo, ¿ya? Miren, por ejemplo, si hablamos de desilusiones amorosas, ya uno diría que los amores no correspondidos podrían ser un estímulo incondicionado de, en este caso, lo que sería una respuesta incondicionada asociado a la desilusión, ¿sí? En general, los amores no correspondidos, ¿ya? O los quiebres de pareja van a generar una respuesta, ¿sí? Van a generar una respuesta de pena, de tristeza, de aflicción, uno lo pasa mal, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo empiezo a conocer a una muchacha, por ejemplo, que se llame Carolina, y que me gustan sus ojos, ¿sí? Además habla bien, además tiene un muy buen sentido del humor, es inteligente, eh, y tiene actitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento este estímulo neutro, llamado Carolina, producto de las asociaciones, ya, qué sé yo, por ejemplo, como de amor no correspondido, o sea, yo la veo y voy a suponer, po, y yo le pregunto, oye Carolina, ¿cómo estás? Tú parece que eres signo Tauro por la forma en que te desenvuelves. Y ella me dice, mira, ¿sabes qué? Todos los tipos me dicen lo mismo, pero a mi bololo se lo toma con humor, ¿sí? Y siempre lo conversa con sus amigos rugbyistas cuando salen, por ejemplo, en el yate y cuando van hacia Punta del Este, de gira y después vuelven. Entonces, mi pololo me dice que esto me lo tome con humor, así que no te preocupes, Ricardo, si quieres tener algo conmigo, porque jamás lo vas a conseguir, ni siquiera en tus mejores sueños. Y claro, con una respuesta así, obviamente aparece como que se rompe el corazón y por lo tanto me voy a sentir muy mal. Entonces, claro, en esa lógica, ya el escuchar la palabra o el nombre Carolina puede llevarme a que sin que ella esté presente, yo baje la mirada y me ponga a escuchar música triste, me ponga a escuchar, no sé, po, Radiohead, me ponga a escuchar Américo, me ponga a escuchar cualquier canción que hable de penas de amor, ¿sí? Entonces, claro, en esta lógica, el condicionamiento clásico aparece en una gran cantidad de situaciones.
El condicionamiento clásico también sirve como para explicar los prejuicios, vale decir, en general nosotros en este caso, con gente de nacionalidad peruana, colombiana, venezolana, lo que sea, en general, al comienzo, cuando nosotros nacemos, no tenemos ningún contacto, por decirlo así, como con ellos, y por lo tanto, no, Profe, ¿sí? Dime. que este tema tiene alguna relación con las creencias racionales de Ellis o no. Buena pregunta, Daniel. Mira, el condicionamiento clásico, cuando lo describe Pablo, no tomó en cuenta componentes cognitivos, y porque en esa época no eran muy estudiados. Hoy día, en lo que se conoce con el nombre de condicionamiento encubierto, sí participan procesos cognitivos, y en el caso de los prejuicios, sí, muchas veces la respuesta condicionada se ve mucho más, ¿cómo decirlo?, intensificada si tenemos prejuicios con que, por ejemplo, todos los colombianos, todas las colombianas son violentos y son narcotraficantes, y todos los peruanos son buenos para la fiesta y no respetan a nadie, qué sé yo. Esos prejuicios, esas creencias, como tú dices, como las diría Albert Ellis, sí pueden aumentar, por lo tanto, la magnitud de la respuesta condicional. Y para allá voy. Mira, déjame dar el ejemplo y vamos conversando y vamos pimponeando la respuesta, Daniel. ¿Te parece? Ya la profe, si no, no va. Mira, como yo les decía, nosotros no nacemos con prejuicios. No nacemos con prejuicios. O sea, si nos ponen al lado un niñito venezolano, o agüita venezolana, qué sé yo, ecuatoriano, ¿no? Nosotros vamos a jugar con ellos tal cual como jugaríamos como con cualquier niño, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, que la música muy fuerte, un día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la mañana, ¿ya? La música muy fuerte sin duda que va a predisponer una respuesta de irritabilidad. ¿Me siguen? En cambio, si esta música, en este caso, es puesta por alguien de nacionalidades como la que les he comentado, peruanos, colombianos, venezolanos, ya lo más probable es que se empiece a asociar la nacionalidad junto con otros elementos, sin duda, que es lo que estaba comentando Daniel, pero vamos a ir imponiendo la respuesta, de tal forma de que uno empieza, por lo tanto, a asociar, ¿ya?, que la gente que viene de afuera de Chile no tiene modales, que no respeta la vida en comunidad, que a lo mejor será su cultura, pero acá en Chile la cultura es diferente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta experiencia y esta nacionalidad, y asociado en este caso la nacionalidad con el volumen fuerte de la música, se puede empezar a transformar, por lo tanto, en un estímulo condicionado. Y por lo tanto, en esa lógica, cuando uno ha estado en conversaciones, no sé si a lo mejor ustedes lo han estado, donde hay gente que habla muy mal de la gente del Perú, muy mal de la gente venezolana, muy mal de la gente colombiana, de Ecuador también. Entonces, claro, me dicen, no, olvídate, los colombianos, no sé, o la gente del Perú, la Tigresa del Oriente, te lo escucho todos los fines de semana, qué sé yo, y es muy desagradable, y qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ver con que se ha producido una asociación de tipo condicionamiento clásico, ¿ya? Entonces, en esta lógica, cuando comenta Daniel todo Profe, esto, ¿sí? Dale, dale. una consulta es que, ya que usted Dale, tía. dice que cuando uno nace no tiene ciertos como prejuicios y todo, pero en sí nosotros como chilenos Ujú. presentamos muchos prejuicios posterior a nuestro nacimiento. Tenemos ¿Sí? cierta tendencia que si uno la modela según una estadística en general, somos muy prejuiciosos con el otro. ¿Ah? Sí, pues, y eso tiene que ver con el tema de la experiencia, con el tema del aprendizaje. Entonces, por eso todo esto cobra sentido cuando les hablo de que más que una situación experimental corresponde a un paradigma, o está dentro de un paradigma incluso, porque en el fondo, para revertir esas cosas, tú debes tener buenas experiencias. Y cuando tienes mejores experiencias, sustituyen la mala experiencia. Es como un mal amor. Todos hemos tenido alguna desilusión amorosa, todos a lo mejor estamos pasando, qué sé yo, por, no sé, por una pena de amor. Pero si encontramos a otra persona que nos quiere, que nos valida, que si mientras la muchacha que su pololo era rugbyista, y no sé, pues esta muchacha me dice, oye, Ricardo, te pido un favor, ¿me puedes abrir este frasco de comida que me envió mi mamá para almorzar? Y uno todo flaco llega y lo abre, y ella dice, oye, te pasaste para ser fuerte, aunque uno sea un alfiñique, ese comentario puede ser muy, muy reparador. Por lo tanto, en esta lógica,
todas las experiencias, en este caso, que hemos tenido en la vida, pueden ser reparadas, pueden ser corregidas, pueden ser arregladas, pueden ser reparadas, que en parte es lo que hace la psicoterapia. Entonces, en esta lógica, como tú lo planteas, Elías, y conectándolo un poco también lo que comenta Daniel, los prejuicios tienen un elemento muy fuerte a nivel heredado, muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Y es un problema de salud pública el racismo. En todas las partes del mundo existen lugares muy fuertes, como en algunos sectores de Europa, donde todavía existen algunos grupos asociados al nazismo, y que, claro, hacen sus famosas barridas, po, y por lo tanto van pegándole y en algunos casos hasta la muerte a gente que es latinoamericana, por ejemplo. ¿Sí? Es muy, 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 muy habitual, desafortunadamente hasta el día de hoy. Entonces, claro, nos encontramos con que los prejuicios, por ejemplo, tienen un elemento aprendido importante. ¿Y cuál es la explicación desde esta perspectiva de los prejuicios con que se ha asociado la nacionalidad con una mala experiencia? ¿Me siguen? En general, por ejemplo, a ver, ¿cuál es mi caso personal? Yo nunca he sido prejuicioso, es más, tengo siempre como, he visto gente del Perú sin duda más conflictiva, ¿ya? Pero en general, mi apreciación por la gente del Perú es muy positiva y todo eso cambió y, digámoslo, esta perspectiva se potenció, como les digo, que no tenía prejuicio alguno, cuando en la época de la universidad fuimos con un grupo de amigos, no sé, porque éramos no sé si compañeros, pues ya éramos más amigos, pero nos hicimos mucho más amigos sin duda cuando fuimos a Perú, cuando fuimos a Machu Picchu, y allí era observar un nivel de desarrollo turístico, cultural, culinario tremendo, 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 tremendo. Entonces, hasta el día de hoy, para mí la gente del Perú es un pueblo, en este caso un país, para mí muy admirable, muy, muy, muy admirable. Pero claro, hay otras personas que, por ejemplo, les toca, por ejemplo, convivir, sobre todo muchas veces en algunos edificios de departamentos, que es donde han llegado a vivir muchos extranjeros, muchos de nacionalidad colombiana, venezolana, qué sé yo. Y claro, como cualquier vecino chileno que llega a vivir en un departamento y que puede meter bulla, digamos, y discusiones, qué sé yo, pero claro, el prejuicio, una de las gracias que tiene es que tiene una enorme carga afectiva, muy, muy, muy afectiva, y particularmente, obviamente, asociado a la discriminación, a lo despectivo, a la rabia y al rechazo, digamos. Por lo tanto, en esta lógica, claro, los prejuicios tienen un elemento aprendido muy importante. Luego, estas experiencias, sin duda por vías, como comenta Daniel, que desde las creencias irracionales de Albert Ellis, o incluso desde de lo que es en este caso, las distorsiones cognitivas planteadas por Aaron Beck, en particular cuando uno habla de generalización, y el prejuicio generaliza y los ve a todos bajo el mismo paraguas. No existe distinción alguna, no existe diferencia, nada. Y por lo tanto, en esa lógica, claro, la gente cuando empieza a hablar de la nacionalidad de algunas personas, empieza a experimentar cierta molestia, y esa molestia uno diría que corresponde a una respuesta condicionada. Puede haber tenido experiencia directa, puede que haya tenido experiencia indirecta, puede que, por ejemplo, Daniel, en esta cosa como de las distorsiones cognitivas, la gente sobregeneralice con cualquier persona que sea del Perú o de Colombia o de Venezuela, y de la misma forma también, por lo tanto, la respuesta condicionada se mantenga justamente por estos elementos cognitivos. Entonces, la gente en general tiende a empezar ya a hacer una mayor distinción entre que hay gente del Perú que le gustará escuchar la música fuerte y efectivamente serán más conflictivos, pero hay otros que no lo son, que son gente de bien, que buscan trabajar, lo mismo que gente de Colombia, que gente de Venezuela, y hay otros que no, ¿ya? Y lo mismo pasa con gente en Chile, que uno conoce gente, vecinos que trabajarán, que otros no, algunos serán más complicados, otros no, pero el prejuicio tiene eso, tiene un efecto que se caracteriza por su generalización, así como y sobregeneralización, que son elementos cognitivos interesantes, así como también con la enorme carga afectiva asociada a la rabia y al desprecio. Entonces, cuando uno empieza a verlo desde el condicionamiento clásico, claro, uno lo puede explicar desde acá y de forma muy ordenadita, forma muy, muy, muy ordenada. Vale decir, ¿por qué uno puede desarrollar prejuicios? Por medio de experiencias asociadas a condicionamiento clásico. ¿Cuáles? Ir asociando la nacionalidad con malas experiencias. Y por lo tanto, se asocia y bajo esa perspectiva,
las personas, ya escuchando el nombre del país de donde vienen las personas, se puede ya empezar a formar una especie de imagen y empieza por lo tanto a poder actuar o maltratar a algunas personas, en este caso extranjeras. No sé, Daniel, no sé, Elías, si le logro responder o para que sigamos pimponeando la pregunta, la respuesta, que es lo que le había propuesto a Daniel, digamos. Sí, profe. Si es que Sí, te todo bien, comentaba. todo bien. Muchas gracias. ¿Sí se entiende, Daniel? Sí, Entonces, claro, en esta lógica se supone que el cambiar un prejuicio involucra de que uno, por lo tanto, va a tener que tener una buena experiencia. Vale decir, uno va a tener que tener otro estímulo incondicionado con la nacionalidad de alguien. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿ya? Si hay elementos culturales, sin duda. En este caso, por ejemplo, en Chile, nosotros no tenemos la misma cultura de festividad que la que tienen los otros países latinoamericanos, como Brasil, como Perú, qué sé yo, Ecuador, Colombia. Les gustan las fiestas po, al resto de los países latinoamericanos. Nosotros, sí, perdeamos, lo pasamos bien, pero no es como en otros países. En Perú es la Semana Nacional del Perú, toda la semana de fiesta. Acá nos dan 18 y 19 y si cayó fin de semana estamos fritos, digamos. Pero no, en el Perú es la Semana Nacional del Perú. Cuando se va a Brasil, uno puede tomar caipirinha en la calle y uno puede tomar cerveza en la calle y no es delito. Acá sí es delito. Y en Brasil el febrero es carnaval donde se vaya, digamos. Es carnaval. De la misma forma, yo me imagino yo en Venezuela y en Colombia, ¿ya? Países en los cuales irse de rumba, ir a pasarlo bien, es parte, digamos, como de la cultura. Acá, por cierto, también hay estos elementos culturales que no van muy de la mano con ellos. Ya lo pasamos bien, hacemos de festividades, qué sé yo, pero no es lo mismo como se da en otras regiones de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces, en esta lógica, claro, sin duda van a existir elementos culturales, pero todo ello mediante un aprendizaje desde esta perspectiva. Ojo, porque sin duda cada asignatura y cada línea de psicología, perdón, va a tener una explicación, pero desde esta perspectiva, los prejuicios, por ejemplo, pueden ser vistos muy claramente desde esta lógica de lo que es el condicionamiento clásico. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Y ejemplos tan sencillos como los de McDonald's, ya que la letra MC en un comienzo un estímulo neutro, y claro, comidita rica y un juguetito claramente van a hacer que un niño se ponga contento, y por lo tanto la MC como estímulo neutro, claro, se conecta con esta experiencia, con esta buena experiencia yendo al McDonald's, y por lo tanto, para un niño, ver la letra MC sin incluso hasta recibir la comida o el juguetito, va a experimentar alegría porque de una u otra manera ya ha ido aprendiendo que perdón, la MC, son señales en este caso, de comida, ¿sí? Ahora, la industria del McDonald's, por ejemplo, chiquillos, es una industria altamente sofisticada, logística, vale decir, los procesos intermedios para conseguir productos finales, ¿ya? Están muy desarrollados. El sonido del papel no da lo mismo, está muy calculado el tipo de papel que tiene que ser como para producir la respuesta de hambre. Las papas fritas, el color de las papas fritas. Yo no sé si, por ejemplo, unas papas fritas en un cambucho verde de McDonald's vaya a pegar igual como uno de color rojo, ¿sí? Son cosas que los tipos vienen hace décadas trabajando, décadas, 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 décadas. Un modelo que le ha traído enormes niveles de rentabilidad y de empleabilidad también. Entonces, en esa lógica, claro, el hecho de regalar juguetitos no es una decisión cualquiera, sino una decisión bien intencionada y que obviamente tiene el efecto de que los niños aprenden mucho más rápido lo que es la cajita feliz versus la hamburguesa que les gustaría comer, ¿sí? Entonces, en esa lógica, claro, hablar de cajita feliz para los niños es hablar de McDonald's. Y los tipos son fuertes en esa cosa. Porque desde acuerdo a esta perspectiva del condicionamiento clásico, van mejorando la calidad de los estímulos condicionados y los van mejorando a tal punto que la marca se ha mantenido, ha trascendido generaciones. Ustedes todavía no nacían, chiquillos, pero yo les voy a contar la anécdota antes de irnos de break. A riesgo de demanda con lo que voy a comentar. Miren, corría el año 91, 92, chiquillos, cuando llegó McDonald's a Chile. ¿Ya?
las primeras tiendas, por cierto, se ubicaron en Santiago Centro, asociados porque incluso todavía los malls no se desarrollaban, ¿ya? Entonces, o estaban en vías de construcción, pero todavía no sucedía eso. La cosa es que cuando llegó McDonald's, chiquillos, se produjo no sé si decir como un enfrentamiento cultural entre la cultura chilena y la cultura estadounidense, porque todos veíamos en las películas que los gringos iban a comprar hamburguesas y bebidas y papas fritas a lugares que más encima era rápido, era rápido. Entonces empezó a llegar el concepto del fast food, por la comida rápida. Entonces, claro, uno veía que la gente pasaba por una caseta, o sea, pasaba primero hablándole a un aparato de fierro, ¿ya? Que tenía un micrófono y que a uno lo escuchaba ni uno hablaba. Uno pedía y uno avanzaba un poquitito y uno retiraba su comida. Y eso, en este caso, tuvo un fuerte choque cultural acá porque la gente en Chile se empezó a oponer. Se empezó a oponer. No estaba de acuerdo con que la comida se elaborara de esa forma. ¿Sí? La calidad de la comida, que no era lo mismo que una papa frita casera, que una papa frita de una tienda, qué sé yo. Acá en Chile todavía las hamburguesas en general, el completo, era el alimento hasta el día de hoy, con una alta fuerza. Pero en esos años hubo una fuerte resistencia a la llegada de McDonald's. Fuerte resistencia que no se manifestó solo a nivel cultural, sino que también a nivel político y en ese momento también a partir del ministro de Salud que se llamaba Heriberto Benque. Y peleas por aquí, peleas por allá, titulares con que íbamos a adquirir los mismos niveles de problemas de salud que los estadounidenses, asociados a la obesidad, qué sé yo, que también ya se venía planteando como problema de salud. Y incluso en algún momento como que se hablaba que había alguien que había comido McDonald's, que le había caído mal, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por qué digo que riesgo de demanda? Porque en algún momento apareció, después se resolvió todo políticamente, y que McDonald's era un aliado de Chile, po. Entonces, iba a dar empleabilidad, qué sé yo, además que los chilenos tenían derecho también a elegir las cosas que querían. Y en esa lógica, chiquillos, de hecho, McDonald's hizo una apuesta, pero y yo creo que lo tenían fríamente calculado, po. Y era que cada hamburguesa, estoy hablando en esos años, que el año 92 más o menos, chiquillos, 93, eh, cada hamburguesa valía 450 pesos, si no me equivoco. Pero con 500 uno se comía una hamburguesa. Con 500 pesos, una hamburguesa. Y de veritas, por las que cuando llegaron eran como 6 tipos de hamburguesas. Yo me acuerdo de una que se llamaba DLT, que era parecida al Big Mac. ¿Ya? Pero no me acuerdo qué cosas tenía. Parece que también tenía tomate, pero tenía esa torreja de pan metida también. La cosa, cuando yo les digo esta cosa como de riesgo de demanda, es que el ministro en ese momento, Heriberto Benque, que había estado en desacuerdo con toda esta cosa, después tuvo que dar vuelta a la chaqueta y tuvo que empezar a decir que en realidad esto podía ser un aporte, que no había que verlo siempre desde la desconfianza. Y la foto en uno de los diarios es que aparece el ministro comiéndose una hamburguesa. Y ya esa era como la señal de que esta cuestión era sana, pues, que en el fondo como que no traía ningún problema de salud asociado. Pero claro, en ese sentido, McDonald's llegó y entró fuerte, entró fuerte. El concepto de cajita feliz es, pero un concepto casi transversal en todos los niños. Por lo tanto, bajo esta lógica, y para ir redondeando el primer bloque, el condicionamiento clásico aparece en muchas situaciones en las cuales uno puede estudiarla y de alguna forma, a veces algunas personas utilizan el mecanismo del condicionamiento clásico para producir respuestas en otras personas, ¿ya? Y lo logran manipular. Y en este sentido, yo me atrevería a decir, en esta cosa de la demanda, que claro, McDonald's tiene tipos que estudian este fenómeno, po, y lo corrigen y lo mejoran y lo arreglan. Entonces, película que aparece, fíjense la cantidad de millones de dólares que deben haber, creo yo. Porque, claro, por ejemplo, ayer yo vi que aparecía La Dama y el Vagabundo, una película muy clásica de los décadas de los 80 de monitos, pero ahora la hicieron de nuevo, como el remake. Entonces va a aparecer ahora. Y lo más probable es que McDonald's, ¿qué vamos a tener? La Dama y el Vagabundo. Entonces le van a decir a los niños probablemente a quién quiere tener, al perrito vagabundo o a la perrita dama.
ya no sé cómo qué nombre le darán en ese momento, ya, pero lo cierto está en que van a aparecer estos monitos y claro, y siempre McDonald's ha estado al pie del cañón con eso. Ustedes probablemente tienen que haber visto mucho Toy Story y tienen que haber ido a algún momento al McDonald's y haber pedido ¿cómo se llama este? Buzz Lightyear, ¿ya? Sí, o qué sé yo, o al otro personaje que era el vaquero, ¿ya? Estoy seguro que lo tienen que haber pedido. Y claro, uno dice, los tipos tienen todo desarrollado, lo tienen todo desarrollado. Y el concepto de cajita feliz es un concepto, como les comento, que se conectó muy fácilmente con este caso, con la experiencia de lo que es McDonald's. De hecho, McDonald's, ustedes díganme cuántos restaurantes han visto en Chile que tengan juegos para los niños ahí mismo, dentro del mismo local. McDonald's lo tiene. Ahí está. Y uno ve y unos tubos espectaculares y unas mallas que hasta uno más grande, y yo ya con casi 43 años, me metería igual. Me metería igual a ver a lo mejor quedaría atorado, no creo, pero lo cierto está en que los tipos tienen toda una industria hecha, po. Toda una industria hecha. Y McDonald's no pasa tanta publicidad en la televisión. Si ustedes se fijan la cantidad de publicidad que tira McDonald's en este momento, es baja, solamente creo yo, no soy publicista, pero me imagino que se encargan de ir manteniendo que la marca se recuerde. Pero en general, el Big Mac, la Magnífica, qué sé yo, la Cajita Feliz, son nombres ya estandarizados, pues ya digamos, en este caso, ya parte, en este caso, del repertorio comportamental de los niños. ¿Alguien que quiera hacer un comentario, chiquillo, o dejar enunciar alguna pregunta para retomar el próximo bloque? Ya, chicos, yo tengo que son las 9:10, conectémonos a las 9:30 de nuevo. ¿Ya, muchachos? Nos vemos dentro de un ratito. Vayan a comerse una hamburguesita con papitas fritas y ketchup. Si es Ojalá, que profe, ojalá. entonces que tanto nos gusta pero no nos alimenta. Pero eso. Ya, Daniel, gracias por la participación. Gracias, Elías. Gracias, Tomás, por la participación también. Y en esta lógica nos vemos en 20 minutitos más. Chao, chao.
Aló, muchachos, muchachas, muy buenos días. He vuelto a retomar esta segunda patita de nuestra clase. Si Tomás, ¿quieres comentar algo? Dime. Profe, ¿sabe que vi las siglas de lo que está ahí en la presentación? ¿Ya? Y me acordé de era como un junte como de letras, o sea, de siglas, mejor dicho, y el significado final era algo que decía como EORC. ¿De qué se trata eso? ¿Como EORC? Sí, Ah, tú estás hablando del estímulo, organismo, respuesta, consecuencia. el ¿Eso? mismo. Sí. Ya, sí. Lo que pasa es lo siguiente, mira, qué buen aporte, porque mira, esto lo vamos a retomar también cuando tengamos que ver condicionamiento operante. En general te diría yo que el estímulo, organismo, respuesta y consecuencias, ¿ya? En algunos de hecho aparece que en vez de una letra C aparece una letra K, ¿ya? Y esto tiene que ¿No? ver con que es, por decirlo así, ¿cómo decirlo? No es tampoco una ecuación, ya para que no se queden como con la lógica como que fuera matemático, pero es la secuencia que se utiliza tanto en condicionamiento clásico como condicionamiento operante y observacional para describir el comportamiento de las personas. Vale decir, Tomás, en todo tipo de comportamiento de las personas tú puedes ocupar ese esquema. El estímulo, vale decir, cuáles son las causas ambientales que están provocando el comportamiento de la persona. El organismo, cuáles variables intervinientes, le hace procesos psicológicos, por ejemplo, intervienen en el comportamiento y en la interpretación de los datos y los hechos y la construcción de todos estos hechos de toda forma interna que se hace en relación a lo que está en el ambiente, con lo que se está interactuando con estas causas. Todo esto lleva a una respuesta que ya está más procesada muchas veces, ya está mezclada con elementos cognitivos, que sea con elementos más afectivos, y por lo tanto esa respuesta va a tener una determinada consecuencia que puede ser en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, cuando tú estudias el comportamiento de las personas y dices, por ejemplo, a ver, ¿por qué existen los prejuicios? ¿Ya? Tú dices, bueno, ok, hay uno, como dice el profe, hay una situación estímulo que tiene que ver como con alguna buena o alguna mala experiencia. En este caso, los prejuicios están más asociados a mala experiencia. Y por lo tanto, esa mala experiencia, por lo tanto, el organismo la procesa, ya sea cognitivo, afectivamente, la procesará con algunos procesos psicológicos como la memoria, como la atención, qué sé yo. Y de todo eso, esa mezcla entre el estímulo y el organismo, va a aparecer una determinada respuesta de comportamiento. En este caso, nosotros vamos a decir de que es el prejuicio mismo, ¿ya? Esta cosa, me caen mal los venezolanos, ¿ya? Y por lo tanto, ese comentario y esa conducta que va a tener la persona, como en este caso, como una conducta prejuiciosa, va a tener consecuencias en el corto, en el mediano y el largo plazo. ¿Qué tipo de consecuencias? Por ejemplo, dificultades para manejar los conflictos que tengan con alguien de nacionalidad venezolana, por ejemplo, ¿ya? O colombiana, qué sé yo. O bien, en este caso, como consecuencia mediata, tiene que ver con que, por ejemplo, y que tiende a pasar, afortunadamente esto ha ido cambiando, pero en algún momento en Chile la gente no se quería atender con médicos extranjeros, ¿sí? Como que el prejuicio todavía incluso se mantiene, por más que para ejercer acá en Chile tienen que dar el EUNACOM, que es un examen que tienen que dar todos los médicos extranjeros para trabajar acá en Chile, examen que es muy complejo, muy complejo, las tasas de reprobación son bien altas en realidad. Y bueno, ahí uno también se encuentra con que algunos médicos son más de, digamos, de confiar en la formación que han recibido acá en Chile en términos de medicina. Pero en esa lógica van a haber consecuencias. Y así, esta ecuación tú la puedes llevar para diferentes ámbitos, ¿ya? Ámbitos como, por ejemplo, qué sé yo, a ver, la depresión. Hablemos de alguien que está diagnosticado con depresión, que sería la respuesta, por la R, ¿cachai? Que Sí. sería como la reacción. Entonces uno dice ya, ¿qué cosa en general las personas se deprimen? ¿Por qué se deprimen? Y uno empieza a ver primero con antecedentes de negligencia familiar o bien maltrato a nivel familiar. Eh, Uno se encuentra con pérdidas o fallecimientos a muy temprana edad.
¿Qué más uno se va encontrando con calidad, digamos, de las relaciones familiares medias debilitadas, ¿ya? Como algunas cosas que se encuentran muchas veces en la historia de las personas con depresión y que en este caso están como a nivel ambiental, ¿ya? Cuando empieza a participar, por ejemplo, la O, en este caso como el organismo, es cuando empieza el organismo, por ejemplo, la persona, empieza a ver las cosas más negativamente de cómo son, empieza a experimentarlo también, mayores niveles de tristeza, empieza también, por lo tanto, la emoción a teñir todo tipo de experiencia, así como también se la empieza a elaborar una filosofía negativa de la vida, ¿ya? Y por lo tanto, como con muchos niveles de desesperanza. Entonces, allí tú te encuentras con que, por ejemplo, la R, todo este procesamiento puede tener que ver con alguien que está muy, muy deprimido. Y esta depresión, por ejemplo, este diagnóstico puede llevar a que las personas, en términos de consecuencias, por un lado, no estén muy motivadas para enfrentar o afrontar las cosas que le están tocando vivir. Por otra parte, puede tener como consecuencia en el corto, en el mediano o en el largo plazo la ideación suicida y el riesgo de suicidio. Uno puede encontrarse también como dentro de las consecuencias el aislamiento ya de las personas cuando están deprimidas, así como también una mala calidad de vida. La gente cuando está deprimida tampoco lo pasa muy bien. Entonces, si me vas siguiendo, Tomás, a no ser que para ver, para hacerte la palabra también, pero es como un esquema que se puede aplicar a todo tipo de comportamiento. Ah, ya. Profe, igual me llamó la atención que al principio dijo que no le gusta llamar comportamental. No, ¿Cómo lo nombraría usted? nada, uno podría ponerle tantos nombres, lo que pasa es que no me gusta llevarlo al plano matemático, nomás, es como eso. Pero uno puede decir como, en este caso, a ver, es un esquema en realidad, técnicamente Ujú, hablando. un ¿Sí? Porque, esquema. claro, porque en el fondo tomás tú este mismo esquema, lo aplicas a cualquier persona, a cualquier edad y con cualquier, da lo mismo, heterosexual, gay, lesbiana, grande, chico, obeso, con flaco, rubio, peruano, chileno. Y- Ya entendí la idea, profe. A todos No, les no. aplicas el mismo esquema y te vayas a dar cuenta que cuando uno habla de hacer ciencia en el comportamiento humano, es esto, o sea, usar evidencia solamente, no es otra cosa. O sea, tú llegas, tomas el esquema con cualquier persona, lo aplicas y tú le muestras a la persona pues, lo que pasa y la persona entiende inmediatamente. Y se activan los potenciales de cambio incluso, porque las personas tienen ya más claridad como para saber qué es lo que les pasa, qué es lo que les está ocurriendo. Yo no se lo Ujú. muestro muy claritamente con el esquema. No es que uno tenga que indagar, qué sé yo, y las profundidades del inconsciente, que por cierto los factores inconscientes también influyen, ¿cachai? Pero esta cosa es como más operativa y te deja todo súper ordenado. Y la gente entiende, y Claro. entiende muy bien. ¿Te fijáis? Porque no requiere de tener conocimientos previos así y muy elaborados a nivel psicológico como para entender este esquema. O sea, tú dices que hay causas, que uno procesa estas cosas internamente, que se producen respuestas, comportamientos y que hay consecuencias de todo esto. La gente lo entiende súper bien, es súper clarito. No es que tú tengas que explicar muchas cosas como antes, porque en el fondo la gracia de cuando uno estudia el comportamiento es que, y que bueno, como lo preguntas, Tomás, nosotros tratemos Ujú. como psicólogos de responder al principio de parsimonia, ¿ya? Y el principio de parsimonia tiene que ver con que uno puede explicar las cosas cada vez de forma más simple, pero de mejor forma. Entonces, si Claro. en algún momento tú te encontrabas, por ejemplo, con los aportes de Freud con respecto a por qué una persona, no sé, pues hace un determinado comportamiento, y claro, obviamente apela a conceptos inconscientes y a otros conceptos más que están dentro de la literatura freudiana, ¿te fijas? Pero claro, si tú quieres explicarle esto a una persona, en general tiene que tener alguna noción básica de psicoanálisis, por ejemplo. En cambio, Mm, acá no es necesario eso. Tú le explicas a las personas, le muestras todo lo que va pasando y lo entiende. Y lo entiende súper bien. Y entiende lo que está y cómo está funcionando, cómo su manera de pensar contribuye a los problemas, cómo los ambientes en los cuales está contribuye a sus problemas o bien en su solución, perdón. Fíjate, por ejemplo, Tomás, que es una técnica muy buena dentro de lo conductual que nosotros estamos viendo mm. en temas de, por ejemplo, de depresión, es que la persona mejore su contacto interpersonal, que aprenda a tener mejores relaciones con las personas.
a no buscar cariño donde no le están dando tanto. Y por el contrario, empezar a buscar cariño en otros lugares y también darse cariño a sí mismo. Porque hay ambientes que no son, digamos, en este caso, ambientes reforzantes. Es como, me sigues, es como, yo te diría que, no sé, aquí voy a hacer no sé si es una suerte de prejuicio, ¿ya? Pero yo te diría que de la mitad de tus compañeros, ya, debe haber un porcentaje de ellos que realmente se bajonean y se bajonean por temas de pareja, porque no le van bien en ese tema. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, uno dice, ya, ok, ¿y el amor llegará, no llegará, existirá, no existirá? ¿Cuál será la respuesta fundamental del amor? Hey, primero partamos mejorando las relaciones y el contacto interpersonal. Vale decir, ¿dónde está buscando cariño? ¿Dónde está buscando amor? ¿Estará obteniéndolo en ese tipo de formato? ¿Qué es lo que las personas necesitan para buscar pareja? Es como en el fondo en el tema de amigos y amigas. ¿Quiénes quieres que sean tus amigos? ¿Quiénes quieren que seas tus amigas? ¿Qué cosas deben tener tus amigos y tus amigas? ¿Qué cosas tú estás dispuesto también a dar por ellos? Entonces, tú aplicas este esquema y vas ordenando todo eso, la gente va mejorando su contacto interpersonal y curiosamente las cosas empiezan a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque las mejores relaciones interpersonales disminuyen el aislamiento, por otra parte fomentan aumentan la probabilidad, mejor dicho, de refuerzo, de cariño. O sea, ¿para qué vas a ir donde un amigo, por ejemplo, que tú cada vez que le cuentas tus problemas, te critica y te reta, versus otro que te ayuda a ver la luz? Po, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué seguir con el que no lo pasas bien? Po? Mejor empieza a buscar otro tipo de amistades también. Po. Y ahí la gente se empieza a dar cuenta que empieza a encontrar de a poco más satisfacción en las relaciones con las personas. ¿Qué te parece, Tomás? Interesante y me llama mucho la atención y me gustaría mucho también dominar más esquemas para bajar tanta teoría que de repente igual es como súper como pesada para la gente o sea, bajar esa teoría a algo más práctico. Me gusta, no me gusta tanta información de repente, siento que igual es un poco pesado también. Lo que pasa es que, mira, yo que te diría que llevo un poco más de años estudiando psicología que tú, digamos, ¿cachai? Porque experiencia de vida, pues que tú tengas más experiencias que yo. Siempre lo hablo más como de que llevo más años estudiando, ¿cachai? ¿Mm? Tampoco mateamente, ¿ya? Pero yo te diría lo siguiente, que algunos de estos conocimientos son necesarios para que uno pueda abrir más, más campos que uno pueda ir observando. Lo ¿Mm? que pasa es que ahora, Tomás, estamos, en psicología, ya en la etapa de empezar a usar lo que tiene evidencia, que suena como obvio, pero algunos colegas, curiosamente, pueden adscribir más a sus enfoques teóricos más que a las evidencias que empiezan a aparecer. Entonces, hoy día nos estamos encontrando con que más que conflictos inconscientes, ¿ya? O más que problemas afectivos, lo que nos estamos encontrando con un mundo que no favorece mucho el bienestar. O sea, uno se encuentra qué sé yo, con que cada vez nos queda menos tiempo para compartir, uno se encuentra con temas asociados a problemas como la violencia intrafamiliar, el abuso de drogas, abusos sexuales, femicidio, disfuncionalidades familiares, y todo eso, las causas uno las encuentra en el ambiente. Entonces, por lo tanto, tener solo una mirada desde lo inconsciente, desde que todo está allí, efectivamente uno va a encontrar respuestas. Pero a veces los ambientes muchas veces son invisibilizados. Y hoy día, por ejemplo, Tomás, una de las cosas que tenemos que aprender, por ejemplo, en la parte clínica, es a tener ciertos abordajes familiares. A lo mejor hay algunos que se harán más especialistas en terapia familiar, ¿ya? Pero hay gente que asocia la terapia familiar siempre con el enfoque sistémico. Y en realidad todos los enfoques tienen vertientes familiares, las tienen. Pero hoy día estamos en la lógica de las evidencias. Si ustedes ingresan al Ministerio de Salud como página, o colocan ahí en Google guías clínicas y ahí les van a aparecer las guías clínicas para la depresión, para la esquizofrenia, guía clínica para el abuso de sustancias, para la bipolaridad, que son parte de las patologías auge que están en salud. Entonces, en esa lógica, cuando tú dices, oye, que hay de repente mucho adorno, vamos un poco más al grano, pégate una mirada a las guías clínicas y ahí te vas a dar cuenta de que tener un poco de conocimiento con respecto a lo que es la psicología y los conceptos y la complejidad que hay acá en este rubro, ahí uno logra entenderlo, pero también uno decanta más
más rápidamente. Entonces, Claro. entonces hoy día, por ejemplo, un poco lo que comentaba Daniel hace un rato con el tema de las creencias irracionales de Ellis, ¿ya? El autor que yo le nombraba después al Daniel, que es Aaron Beck, que plantea la terapia cognitiva, ¿ya? Y que uno allí leyendo a Beck, uno ve lo que es la tríada cognitiva de la depresión, como las personas cuando están deprimidas se ven negativamente a sí mismas, ven el futuro de forma negativa y ven el presente de forma negativa, y todo eso le genera desesperanza y por lo tanto va retroalimentando una filosofía negativa de vida. Todo esto que yo estoy comentando es parte de la guía clínica del Ministerio de Salud, que no es porque lo hicieron acá en Chile, sino que revisaron en todos los estudios a nivel mundial, que esa revisión se conoce con el nombre del meta-análisis, ¿ya? Un análisis como más amplio, más macro, y en todos los países del mundo lo están trabajando. Y por lo tanto es la evidencia mundial. Entonces, cuando trabajes y tengas, por ejemplo, en la parte clínica, personas con depresión, uno tiene que usar la triada cognitiva para ir ayudando a las personas, porque es lo que tiene evidencia. Curiosamente te vas a encontrar con que acá en Chile la mitad de los colegas están en desacuerdo con eso. Pero uno dice, bueno, ¿y qué es lo que dice la evidencia? Y la evidencia te dice que intervenir en depresión involucra aprender a manejar la terapia cognitiva, en este caso de Aaron Beck. Sí, profe. Entendí la idea igual. Pero igual, eso cuando yo me refería a como eso de tanta teoría, me refiero al momento ya como de bajarlo con el paciente. Sí, Te dijo es que, que dale. cuando uno plantea el esquema de EORC, Uh-huh. mucho más fácil explicarle al paciente lo que él está viviendo, por así decirlo, lo que lo aqueja, Es que que, le voy a mostrar el entorno, claro, cómo responde el organismo, las consecuencias que trae esto. A eso me refería. No a mira, la vasta teoría que hay dentro de la psicología. mira, en esa lógica de lo que tú estás planteando, yo te diría, pero déjame responder un pequeño, Sí, sí. pero un poquitito. Justo una alumna en práctica que me está tirando un SOS. Sí, era nomás. Esquizofrenia. Sí, tal cual. Esquizofrenia, ya. Mira, pasa lo siguiente, mi estimado Tomás. Resulta de que una de las competencias que vas a ir encontrando y que en muchas de las asignaturas vas a escuchar hablar es el tema de la aplicabilidad, ¿ya? Porque una de las dificultades que uno se encuentra cuando uno está en los primeros años de psicología es cómo bajar la teoría, en el fondo, cómo aplicarla. Y por lo tanto, esta aplicabilidad, esto de querer verlo en acción, ver la teoría en acción, es parte de lo que tú vas a ir entrenando. El que ya tengas este interés es lo mejor que te puede, y te va a ayudar porque vas a empezar a tomar, por decirlo así, los lentes de la disciplina psicológica para mirar los problemas de la gente. Vale decir, voy a inventar, Tomás, si tú ves que, por ejemplo, tu tía materna le ha ido mal con los hombres, y qué sé yo, y que ella lo da todo y los varones aún así no logran como valorarla, en algún momento tú vas a tomar los lentes de la psicología y vas a ver cómo ha sido su historia de vida y cómo ella funciona. Y vas a desplegar el esquema del EORK, digamos, el EORC, como tú le comentas, ¿ya? Y lo denominas. Entonces, bajo esa lógica, pum, uno la coloca y uno empieza a ver la historia de la tía, pum. Y uno empieza a ver que la tía anda demandando cariño en lugares donde no debería más, pum. ¿Cachai? Entonces, en esa cosa de por qué le pasa eso, chuta, y ahí uno se empieza a encontrar con una cantidad de teorías tremendas que te van dando, que te van permitiendo explicarlo. Y el tema es que algunas teorías son más válidas que otras, hay otras teorías que tienen más resultados que otras, y la idea está en que hoy día a la gente le ofrezcamos tratamientos que estén basados en la evidencia, que tengan efectividad. ¿Ya? Y no es por mirar en menos el otro enfoque, sino de que si tú quieres hacer bien tu pega como clínico, usa la evidencia, que es como lo obvio, y te vas a dar cuenta que nunca te van a faltar pacientes y que todos los pacientes van a querer volver contigo. ¿Por qué? Porque eres alguien que trata de utilizar la evidencia. Y es obvio, pues si estás utilizando lo que tiene más, lo que más resulta. Entonces,
por ejemplo, cuando me toca hacer terapia, por ejemplo, particularmente con adolescentes, yo le comento, porque me dicen, a veces los papás o las mamás me dicen, no, ¿sabéis qué? Es que a mí me gustaría que él tenga su espacio para hablar. Ya, yo le digo, ya, no hay ningún problema. Pero ¿por qué tendría que tenerlo si se supone que ustedes como familia deberían tener los espacios para conversar las cosas, po? Y quedan descolocados con lo que les digo, po. Y les digo, pero claro, pues si la red más directa que uno tiene es la familia. A lo mejor lo que vamos a tener que ver es cómo también andan las relaciones entre ustedes, porque finalmente yo no voy a estar todo el tiempo en sus vidas, po, sino que ustedes van a estar compartiendo más tiempo con ustedes y la idea es que ustedes puedan mejorar las relaciones para que así, no es que este muchacho necesite con el psicólogo desahogarse porque tiene miedo cómo los papás vayan a reaccionar, sino que en el fondo sea la familia también la que genere el espacio y en vez de crucificar al muchacho, resolver los problemas y ojo, no tan solo orientar la relación de la familia a la resolución de problemas, sino a tener una mejor calidad de vida, a pasarlo bien, a reírse más en la vida y juntos. Y pum, cambio el esquema. Entonces, claro, ahí es como que me dicen, entonces, ¿tú eres familiar o individual? Depende del caso. Y si veo que hay una cosa que es muy familiar, que requiere de un terapeuta familiar entrenado en ello, lo derivaré donde corresponda. Lo haré. ¿Y por qué? Porque eso es lo que me dice la evidencia. No voy a meter a la fuerza a una persona, a una paciente, a un cliente, a la fuerza al enfoque. Jamás lo voy a hacer. ¿Me sigues, Tomás? Sí, sí, eso- Entonces es como, no sé, pues, si tenéis que abrir una radio, si tenéis que abrir, no sé, pues, el decodificador no sé, por el cable o lo que sea, por la televisión por cable, no podía abrirlo con cualquier destornillador. Tienes claro. una determinada lógica, y yo te diría que en mi caso, a mí nunca me falta gente que atender, nunca, 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 nunca. Porque más allá de si yo soy buen terapeuta o no, es que utilizo la evidencia y le explico a las personas, o sea, utilizo el enfoque integrativo, que es lo que yo les he ido como comentando en el tiempo y donde el enfoque integrativo adhiere a esa formulación, de que hay estímulos, que hay un organismo, que para nosotros le denominamos una P, no hablamos de organismo, hablamos de persona, porque entre organismo y persona hay una diferencia cualitativa muy significativa. Hay mucha más subjetividad en la persona que en el organismo propiamente tal. Y el concepto persona connota y da otra idea. Y de toda esa interacción surgen determinadas consecuencias que, las que están, digamos, se verán en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y dentro de las personas hay elementos cognitivos, afectivos, biológicos, inconscientes, y también hay una estructura interna que nosotros denominamos el sistema self. Nosotros adherimos a este esquema. Lo que ocurre es que a veces hay teorías, como la teoría más bien freudiana, que el concepto de inconsciente no logra superar obviamente a otros paradigmas como lo cognitivo en la depresión. Sin embargo, tiene un valor cualitativo importante para incorporarlo. Acá, en este caso, el enfoque conductual evita ocupar el concepto de inconsciente. De hecho, los cognitivos evitan hablar del concepto inconsciente, hablan de esquemas cognitivos subyacentes, pero que en el Mm, fondo operativamente es lo mismo. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que en el fondo la idea es como recoger obviamente aquello que tenga más evidencia. Pero ese esquema, Tomás, como te comento, no es que ujú. vayas, te invito a analizar a tus amigos y amigas familiares, ¿no? Pero cuando converses con alguien, van aprendiendo, o contigo mismo incluso, y anda mirando cómo funciona, cuáles son las situaciones de estímulo, cuáles son las cosas que te pasan por dentro, cómo terminas reaccionando, qué consecuencias hay. Y allí tienes toda una descripción muy completa del comportamiento. ¿Y cada vez van apareciendo más datos? Sí, sin duda, pero siguen esa misma secuencia o ese mismo esquema. Eso tiende a ser así. Interesante, pero lo voy a dejar anotado. Pero como te Vale. comento, es forma de aplicar. Nosotros en mi época le denominamos, bueno, siempre se habla de bajar la teoría, aterrizarla, ya se con el típico concepto. Pero con otros compañeros más audaces hablábamos de ver la pelota. Y esa metáfora tenía que ver con que la pelota te muestra cierto ángulo, no te lo muestra todo. Y por lo tanto, ver la pelota involucra que tengas la posibilidad de ver todos los ángulos de la pelota. Ah, como la ¿Cachai? visión periodística. Pues, sí, sí, uno siempre fue más allá con respecto a las teorías. Ya. Eh, Así que gracias, obviamente, Tomás, como por lo que comentas, pues. ¿Alguien más que quiera comentar algo más, chiquillos? Yo hoy día tengo una pequeña reunión a las 10, así que voy a tener que terminar un poquitito antes las clases. Pero en esta lógica, chiquillos y chiquillas, ¿ya?
les hago notar de que, como para ir redondeando, que el condicionamiento clásico como aprendizaje, chiquillos, se da acá en esta asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. Ahí se produce la asociación. Luego, donde uno ve si se produjo condicionamiento clásico o no, cuando uno coloca el estímulo neutro para ver si se produce una respuesta condicionada. Si se produce una respuesta condicionada, entonces ya no es un estímulo neutro, sino que es un estímulo condicionado. Como yo les decía hace un ratito, la letra MC de McDonald's al comienzo no tiene ninguna lógica, pero si es asociado, en este caso, con un estímulo incondicionado como comidita rica, ¿ya? Y más encima con un juguete, claramente que esta asociación, obviamente aquí entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, aquí se produce la asociación, y por lo tanto, si queremos ver si hay aprendizaje de condicionamiento clásico, colocamos este estímulo neutro para ver si se produce la respuesta condicionada. Si el estímulo neutro produce la respuesta condicionada, entonces decimos ya no es estímulo neutro, sino que es estímulo condicionado. Y por lo tanto, este estímulo condicionado por sí solo puede producir la respuesta, como hace un ratito hablábamos con que la palabra primavera ya puede generar algún tipo de reacción, aun cuando no estemos en la primavera misma. Ya muchachos, ya muchachas, bueno, hasta acá llega la clase del día de hoy. Les deseo que tengan obviamente una bonita semana. La clase de la semana pasada ya se encuentra en el aula virtual. Entre hoy y mañana les voy a subir el apunte que nos va a acompañar para lo que es condicionamiento clásico. Pretendo agregar solo 2 apuntes, no pretendo agregar más que eso, porque hay gente que obviamente le cansa esta modalidad de, en este caso, lo que es el leer acá en pantalla. Sin embargo, les paso como dato importante de que es altamente probable de que se empiece a autorizar en la universidad los ingresos, obviamente de forma ordenada y planificada, el acceso a la posibilidad de imprimir y sacar fotocopias. ¿Ya? Se lo paso como dato preliminar, obviamente que no cambie las contingencias, pero la intención de la universidad es que se pueda de forma ordenada, y para muchos que quieran leer esto, los apuntes, los puedan ir a imprimir allá a las dependencias de la universidad. Así que se los paso como dato, porque esto ya, si no cambian las cosas y siguen tal cual van a tener la posibilidad de ir allá al campus. ¿Ya muchachos? ¿Ya muchachas? Agradezco la participación hoy día del Daniel, ¿sí? De Elías y particularmente de Tomás, quien obviamente con sus aportes creo que ha ido ayudándonos a avanzar un poco más en esta cosa de la aplicación, de la que ustedes tarde o temprano van a tener que aprender a aplicar en este caso, no tan solo esta teoría conductual, sino que obviamente las que ustedes le pueden acomodar, pero como les comento, siempre basado en evidencia. Les va a ayudar mucho más y la gente va a adherir más con usted a los tratamientos, o bien a incluso si que son psicólogos laborales o comunitarios, los van a llamar cada vez más seguido a hacer trabajo porque van a confiar en lo que ustedes hacen. Así que eso, pues muchachos y muchachas, un gusto haberlos visto y que tengan un muy lindo día lunes. Que estén muy bien, chiquillos, y que la fuerza los acompañe siempre. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, muchachos. Chao, muchachas. Gracias, profe, por la clase. Gracias por esas palabras. Me alegra más todavía el día. Se pasaste por esos comentarios. Que estén muy bien. Igual, profe, hasta luego.